¿Te has preguntado alguna vez por qué, en el caótico universo de los buffets internacionales, hay ciertos turistas que los mozos y mozas siempre miran como una excepción, como una suave brisa en medio de un vendaval? ¿Qué magia cultural se esconde detrás de esa elegancia discreta, de esa cortesía que no hace ruido pero que resuena con fuerza en el corazón del que la recibe? Para descubrirlo, tenemos que viajar a Bangkok, Tailandia, y escuchar la historia de Mina, una mujer que lleva media vida trabajando en la primera línea de la hospitalidad, en el comedor de un hotel 5 estrellas. Su relato, créeme, está lleno de imágenes que no se borran fácilmente. Para serte sincera al principio, los argentinos me generaban una sensación extraña, casi de incomodidad, confiesa Mina, con un leve rubor en sus mejillas mientras revuelve su té helado. Explica que, en sus primeros años de laburo, se ponía increíblemente nerviosa al tratar con huéspedes cuyo inglés no era fluido. Sentía que el aire se volvía espeso, que la comunicación se rompía. Y notaba que los argentinos, a menudo, caían en esa categoría. No era que no supieran el idioma, de hecho, muchos lo manejaban con soltura, pero había algo en su cadencia, en su forma de construir las frases, que a Mina le parecía deliberadamente pausado, casi como si no quisieran molestar. El inglés le salía a cuentagotas en los momentos clave, recuerda ella, frunciendo el ceño. En su cabeza de joven empleada, la lógica era simple: un turista en un hotel de lujo debía, como mínimo, defenderse con el inglés básico. Pero se encontraba con familias enteras de argentinos que, ante la más mínima indicación, en lugar de sentir rápidamente, la miraban a los ojos, sonreían con calidez y esperaban una confirmación, un gesto que les dijera que todo estaba bien. No era torpeza, se dio cuenta con el tiempo, era una especie de respeto medido, una negativa a dar las cosas por sentadas. Aunque la educación en Argentina suele incluir inglés, la fluidez total no es la norma para todos. Muchos se manejan en un terreno intermedio, y en el fragor de un restaurante concurrido, prefieren la calidez de su propio idioma, salpicado de gestos amables. Mina no lo entendía. ¿Acaso su sociedad era demasiado formal, demasiado estructurada? Nunca había pisado Argentina ni tenía amigos de allí, así que su mente, sin quererlo, fue construyendo un estereotipo: gente elegante, sí, pero distante. Un pueblo con un aire de nobleza antigua, un poco agrandado, tal vez. Sin embargo, una noche, durante la vorágine del buffet, un suceso inesperado no solo hizo añicos ese prejuicio, sino que redefinió por completo la imagen que tenía de aquel país lejano. El sol se hundía en el horizonte de Bangkok, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Las bandejas del buffet rebosaban de maravillas tailandesas, un espectáculo para los sentidos que atraía a los huéspedes como un imán. El aroma del pollo a la parrilla con lemongrass se mezclaba con el picante vibrante del curry verde. El humo del pad thai recién salteado danzaba en el aire, y la fragancia ácida y picante de la sopa tom yum goong prometía una explosión de sabor. Era un festín que despertaba el apetito más dormido. La gente, impaciente, formaba filas que serpenteaban por el salón. Cada minuto de espera parecía una eternidad. Fue en ese preciso instante cuando apareció lo que Mina llamaba en su interior, la calma antes de la tormenta. O, mejor dicho, la tormenta misma. Ah, ya llegaron, suspiró para sus adentros. Era el gran grupo de turistas de un país vecino, de esos que viajan en manada y cuya llegada era tan predecible como el monzón. Se preparó mentalmente, sabiendo que la delicada atmósfera del restaurante estaba a punto de hacerse añicos. Y no se equivocó. El área del buffet se convirtió, en cuestión de segundos, en un verdadero campo de batalla. Su entrada fue una erupción. Desde la puerta, su energía arrolladora lo invadió todo. Vociferaban, gesticulaban, y avanzaban con la seguridad de quien se siente dueño del mundo. Mina se acercó con una sonrisa profesional. Buenas noches, les pido un momento, por favor, estamos preparando su mesa. La respuesta fue un rugido que no necesitó micrófono: pagamos una fortuna por este hotel, queremos sentarnos ya. El estruendo fue tal que las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron en seco. Todos los ojos se giraron hacia ellos. Una vez sentados,
comenzó el verdadero espectáculo. Se lanzaron hacia las bandejas de comida como si no hubiera un mañana. Frente a la olla de la sopa Tom Yum Goon, se formó un remolino de codos y platos. La lucha por conseguir los camarones más grandes era digna de una final de básquet, con platos alzados por encima de las cabezas como si fueran a encestar. Cucharones enteros de sopa, una cantidad que cedía con creces la porción individual, eran vertidos sin miramientos. Pero eso era solo el principio. Algunos apilaban la comida en sus platos hasta formar montañas tambaleantes, verdaderas obras de arte del exceso. Su devoción por la comida era tan intensa que los demás comensales los miraban con una mezcla de asombro y aprensión, temiendo el inminente derrumbe de aquellas torres de fideos, arroz y carne. La palabra ceder el paso no existía en su diccionario. Su estilo era directo, audaz, buscar el hueco y colarse. Se deslizaban por los intersticios de la fila con una agilidad sorprendente, como si esperar fuera una pérdida de tiempo imperdonable frente a semejante banquete. Su filosofía parecía ser, ante la comida, la cortesía es un obstáculo. Y las escenas insólitas no paraban. Los gritos se convirtieron en la banda sonora de la cena. Tomar la comida con las manos, una costumbre en ciertas culturas, aquí se convertía en un acto de depredación. Dejaban platos a medio comer, a veces casi intactos, y se movían hacia su siguiente objetivo con una sonrisa de satisfacción. Las mesas quedaban sembradas de comida que nadie había tocado. Mina y sus colegas solo podían intercambiar miradas de resignación y negar con la cabeza. Todo eso iría directo a la basura. Si algún mozo se atrevía a sugerirles amablemente que se sirvieran con más moderación, la reacción era inmediata y furiosa. ¿Acaso esto no es un buffet libre? Puedo tomar lo que quiera, para eso pagué. Quizás en su cultura, dejar comida en el plato es un símbolo de abundancia y estatus, una forma de demostrar que pueden permitirse el desperdicio. Pero para el personal del hotel, era una fuente constante de estrés y una profunda tristeza. Un buffet que debía ser una experiencia placentera se había transformado en un juego de supervivencia. A pesar de todo, Mina mantenía su sonrisa, día tras día. Era su trabajo. Pero aquella noche, sintió que estaba a punto de quebrarse. Todo transcurría como de costumbre, el restaurante a rebosar, los empleados girando como peonzas. Y, por supuesto, allí estaba el ruidoso grupo de turistas. Después de su paso por el buffet, hasta el aire parecía vibrar con su estruendo. El plato estrella de la noche era un orgullo del chef del hotel, un arroz frito tailandés increíblemente aromático y un delicado arroz con pollo estilo Hainan. Hoy me lucí, che, había dicho el chef con confianza esa tarde. Por desgracia, esas delicias se convirtieron en los cimientos de sus esculturas de sobras, abandonadas en las mesas. La forma en que atacaban el arroz frito, como si buscaran oro, quedó grabada en la retina de Mina. Los demás huéspedes, aún en la fila, se quedaron paralizados, con los ojos como platos. Lo que más frustraba a Mina era la limpieza posterior. La mesa que dejaba el grupo parecía una zona de desastre. Granos de arroz esparcidos por las sillas, trozos de fideos pegados al suelo, cáscaras de mango abandonadas como si nada. ¿Por qué siempre tiene que ser así?, se lamentaba en silencio. Mientras recogía los platos, notó un pequeño fajo de billetes debajo de un vaso. Una propina. Por un instante, una sensación amarga le recorrió el cuerpo. Era como si le dijeran, con esto te pago el mal trago y el laburo extra. Cállate y limpia. Sí, a menudo sentían que la propina era una licencia para la mala educación, una forma de zanjar la incomodidad de su propio comportamiento. Como el villano de una telenovela que, tras causar un desastre, arroja un fajo de billetes y dice, encárguense ustedes, antes de marcharse. El esfuerzo, la paciencia y la dignidad del personal, todo borrado por un trozo de papel. Le dolió. Aún así, Mina sonrió, dijo, gracias, y siguió limpiando. Era su deber. Pero esa noche fue diferente. Un hombre de ese grupo, al ver un cartel que indicaba que las bebidas alcohólicas tenían un costo adicional, estalló en cólera. Golpeó su vaso contra la mesa.
¿Por qué la cerveza se cobra aparte?, gritó. Si me atraganto con la comida por no tener algo para beber, ¿quién se hace responsable? La mano de Mina se detuvo en el aire. Abrió los ojos, paralizada. ¿Quién se hace responsable si me atraganto? Eso ya no era una queja, era el delirante comienzo de una novela de ficción. Mina pasó casi una hora explicándole pacientemente la política del hotel. Cada palabra era un trozo de su energía que se desvanecía. Listo, hasta acá llegué, pensó. Sintió que algo dentro de ella se rompía. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, lloró en el vestuario. No importaba cuánto se esforzara, cuánta amabilidad pusiera en su trabajo, para ellos, ella era invisible, una simple recogedora de sobras. La tristeza la inundó por completo. Al día siguiente, Mina llegó a su puesto más temprano de lo habitual. No habían pasado ni 24 horas desde la absurda teoría de la cerveza gratis para evitar atragantamientos. En su interior, rogaba por un día tranquilo. Justo en ese momento, en la entrada del restaurante apareció una familia de 8 personas. Una pareja de abuelos, 2 parejas más jóvenes que parecían sus hijos, y un par de niños. Sus rostros reflejaban la calma y el disfrute de un viaje en familia. Un señor mayor, con el pelo canoso y una sonrisa afable, se acercó a Mina y en un inglés con un claro acento musical, preguntó con una cortesía exquisita, «Disculpe, ¿podemos pasar? ¿Habrá lugar para nosotros?». Mina se quedó helada por un segundo. No había ni rastro de la actitud de «aquí estoy yo y exijo mi lugar». Al contrario, había una pizca de preocupación en su voz, una humildad que nacía del hecho de ser un grupo numeroso. «Que sí pueden pasar, pero por supuesto», pensó ella. Aunque la mesa ya estaba lista, su pregunta educada la hizo sentir casi avergonzada. Eran argentinos. Ah, bueno. Otra vez los argentinos súper silenciosos, se dijo. Pero enseguida añadió, mejor eso que el escándalo de anoche. Mientras los acompañaba a su mesa, notó que los niños caminaban de la mano de sus padres. No corrían, no saltaban, no gritaban. Simplemente observaban todo con curiosidad. Mina echó un vistazo al área del buffet. Como era de esperar, ya se había formado una fila considerable frente a los platos más populares, el curry verde, los rollitos de primavera frescos y fritos, el pollo a la parrilla y la sopa tom yum goong. Según su experiencia, si el otro grupo de turistas estuviera presente, aquello sería una guerra por la comida. Pero esta familia argentina era completamente diferente. Frente a la deslumbrante oferta de platos, ni uno solo de ellos llenó su plato hasta el borde. Se servían porciones pequeñas de varias cosas, como si quisieran probar un poco de todo antes de decidir qué repetir. Lo que más desconcertó a Mina fue su comportamiento frente al curry verde. Si hubiera sido el otro grupo, habrían vaciado la olla en minutos. Pero los argentinos no. No se colaban. Si había alguien delante, esperaban pacientemente, conversando en voz baja entre ellos. La costumbre de hacer fila parecía estar grabada en su ADN. Cuando llegaba su turno, se servían una cantidad modesta, colocándola con cuidado en una esquina del plato. Su actitud no era la de alguien que busca amortizar el precio del buffet, sino la de quien participa en un acto social con mesura y respeto. El momento más sorprendente ocurrió cuando un nene de unos 10 años estaba sirviéndose. Su pequeña mano resbaló y las pinzas cayeron al suelo con un ruido metálico. Inmediatamente, el chico se giró hacia Mina, hizo una leve inclinación de cabeza y dijo, «Perdón». Sus padres se acercaron al instante, visiblemente apenados. «Uy, qué vergüenza, mil disculpas», dijeron. Esa interacción, tan llena de cortesía, hizo que Mina se sintiera por un momento en una cena familiar de alta sociedad, no en un buffet de hotel. Tomaban su comida, comían, reían y conversaban, pero sin perturbar en lo más mínimo a las mesas de alrededor. Su presencia era como una melodía suave de fondo, casi imperceptible. Mina sintió una punzada de asombro. ¿Cómo era posible que existieran huéspedes así, tan silenciosos y cómodos como el aire mismo?
¿Por qué eran tan distintos? No podía dejar de pensar en la escena, en la forma contenida en que cenaban. ¿Será que no les gusta la comida tailandesa?, se preguntó. Su moderación era tan extrema que Mina la interpretó como una falta de disfrute. Impulsada por la curiosidad y una genuina preocupación, decidió acercarse. ¿La comida está a su gusto?, preguntó con una sonrisa amable, aunque con un poco de nerviosismo. La familia entera le devolvió la sonrisa, y sus rostros se iluminaron. Sí, por supuesto, está todo espectacular, nos encanta la comida tailandesa. La respuesta dejó a Mina boquiabierta. Pero si les gusta tanto, ¿por qué no comen más?, pensó. Aliviada por su amabilidad, sacó su teléfono, usando una aplicación de traducción, les escribió un mensaje: ¿por qué se sirven tan poquito? Es un buffet, pueden comer todo lo que quieran. Uno de los hombres más jóvenes de la familia sonrió, sacó su propio teléfono y le mostró la pantalla con la respuesta traducida. Lo que leyó Mina la dejó sin palabras. Con una comida tan deliciosa, seguro que los demás huéspedes también quieren probarla. No podemos ser egoístas y acaparar todo lo bueno. La idea es que todos podamos disfrutarlo. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La frase resonó en la cabeza de Mina como un gong. ¿Qué era esto? ¿Era posible pensar así? Para ella, que había vivido inmersa en la cultura del «el que llega primero se lo lleva», del «si no lo comes, perdés», esa mentalidad era de otra dimensión. Como es tan rico, quiero compartirlo. Esa idea le abrió los ojos de par en par. Se dio cuenta, con una claridad abrumadora, de que cada gesto de esa familia argentina iba más allá de la simple educación. Sus acciones nacían de una profunda consideración por los demás. Y esa consideración se extendía, increíblemente, hacia el personal de servicio. Cuando Mina intentaba explicarles un plato, le sonreían y le decían «gracias». Cuando les rellenaba los vasos de agua, repetían «muchas gracias». Cuando se acercaba a retirar un plato vacío, a veces uno de ellos se lo alcanzaba para facilitarle el trabajo. Su actitud le llenaba el corazón de una calidez que hacía mucho no sentía. Comprendió que no estaban allí solo para comer. Estaban allí para disfrutar de un espacio, y su objetivo era que todos los presentes, incluidos los empleados, pudieran pasar un momento agradable. Hubo otro detalle que nunca olvidó. Una niña pequeña le dijo a su madre en voz baja: «Mami, la comida sabe más rica cuando la compartimos todos, ¿verdad?». Al escuchar eso, Mina pensó: esa nena, cuando crezca, será una persona que sabrá valorar a los demás. Así transcurrió aquella noche, tranquila y hermosa. Pero no fue el final de nada. Fue el comienzo del deseo de Mina de entender un poco más la cultura de ese país llamado Argentina. Mina había oído 1000 veces la frase «el cliente es Dios». Pero en su experiencia, rara vez se había sentido así. Al contrario, pasaba sus días lidiando con personas que no se comportaban como dioses, sino como tiranos. Los argentinos, en cambio, eran diferentes. No usaban su condición de cliente como un escudo. Parecían conscientes en todo momento de que estaban recibiendo un servicio. Gracias, era la palabra que más repetían. Incluso si la explicación de Mina no era perfecta, asentían con una sonrisa y decían: «no pasa nada, gracias de nuevo». Era como magia. Esa simple palabra, dicha con sinceridad, la había salvado a ella y a sus colegas innumerables veces. No era un «gracias» protocolario, sino una expresión genuina, cálida y natural. Y su comportamiento era aún más sorprendente. Si a un niño se le caía un tenedor, los padres lo recogían rápidamente y se disculpaban. Juntaban los platos usados en un lado de la mesa para facilitar la limpieza. Si alguien en una mesa contigua necesitaba mover una silla, ellos mismos encogían las suyas para abrir paso. En aquel espacio flotaba una atmósfera de colaboración, de un uso cívico y compartido del espacio público del restaurante. Esta gente no son clientes, pensó Mina, son copartícipes. Participantes en el escenario del restaurante, donde a veces los protagonistas son los mozos, otras veces la comida,
pero donde los argentinos siempre actuaban como un acompañamiento silencioso y respetuoso. Era una cultura del respeto que no estaba escrita en ningún manual de etiqueta. Y no se limitaba al restaurante. Era un sentimiento compartido por todo el personal del hotel. Todos decían lo mismo: los huéspedes de Argentina son distintos. Son personas que actúan pensando en los demás. Nosotros terminamos recibiendo fuerza de ellos, confesaban. No solo Mina. Los chefs, los recepcionistas, el personal de limpieza, todos se sentían conmovidos por su forma de ser. Después de terminar su turno en el restaurante, Mina solía charlar con Pía, una de las encargadas de la limpieza de las habitaciones, en la sala de descanso. Ese día, la conversación derivó naturalmente hacia el grupo de argentinos que acababa de hacer el checkout. «Che, Mina, ¿viste cómo dejaron la habitación los argentinos?», preguntó Pía nada más empezar. Mina negó con la cabeza. Pía sonrió. «Impecable. Limpia a un nivel que asombra». Contó que las habitaciones donde se alojaban los argentinos quedaban tan ordenadas que casi no parecía necesario limpiarlas. Las toallas usadas, apiladas en un rincón del baño. La basura, separada en bolsas junto al cesto. «Es como si quisieran borrar las huellas de su paso, ¿viste?», dijo Pía, con un tono de admiración. Lo que más la había sorprendido era la cama. Las sábanas y las fundas de las almohadas habían sido retiradas y dobladas prolijamente a los pies del colchón. «Jamás pensé que un huésped se tomaría el trabajo de doblar la ropa de cama usada. Lo hicieron para que nuestro trabajo fuera más fácil, estoy segura». Mina asintió, completamente de acuerdo. Por otro lado, las habitaciones que dejaban los turistas del grupo ruidoso eran un mundo aparte. Las almohadas en el suelo, las toallas mojadas hechas un bollo sobre los muebles, el suelo sembrado de papeles, botellas de plástico y envoltorios de snacks, a pesar de haber un cesto de basura bien visible. Sobre el escritorio había unas misteriosas hojas rojas esparcidas. Pía tuvo que examinarlas de cerca para darse cuenta de que eran los restos de algún tipo de techino que habían traído consigo. El lavamanos estaba cubierto de hisopos y pañuelos de papel usados. El rollo de papel higiénico, destrozado. «Antes de empezar a limpiar, tenemos que hacer una investigación forense», bromeó Pía. Reconoció que, por supuesto, había turistas chinos muy educados, pero que cuando viajaban en grupo, la probabilidad de encontrar un caos así se disparaba. Y a menudo, en medio del desorden, encontraban un sobre con una propina considerable. Pero a Pía eso le dejaba un sentimiento de vacío. El dinero se agradece, obvio, pero sinceramente, lo que más feliz nos hace es encontrar una habitación ordenada, pensada para la persona que viene después. En ese sentido, los argentinos no dejaban propinas cuantiosas. Dejaban algo mucho más valioso, el rastro de su consideración. Una nota escrita a mano en el papel del hotel que decía: «Muchas gracias por todo». Una toalla doblada con esmero. Una atmósfera de orden que se sentía al entrar en la habitación. No dejaban dinero, pero dejaban su corazón. Mina no podía estar más de acuerdo con Pía. El trabajo de limpieza, a menudo invisible, es quizás el que mejor revela la verdadera naturaleza de una persona. Todos los empleados coincidían: los argentinos piensan en los demás incluso donde nadie los ve. No se trata solo de su propia comodidad, sino de la capacidad de imaginar el trabajo de la persona que vendrá después. Era exactamente lo mismo que Mina había sentido en el restaurante. A través de una habitación, se puede conocer a una persona. Cuando esa idea se instaló en el corazón de Mina, empezó a confrontar sus propios prejuicios. «La verdad es que al principio no me caían bien los argentinos. Pero ahora es todo lo contrario». Fueron esa noche en el restaurante y esas habitaciones impecables las que le enseñaron que, incluso sin palabras, las almas pueden comunicarse. Nunca imaginó que, sin dominar el inglés, pudieran transmitir tanto. Cada uno de ellos daba por sentada la consideración por el otro. Mina sintió que no era una norma impuesta, sino una cultura que se mamaba desde la cuna. Hasta los niños hablaban de tener consideración.
Eso demuestra que la educación en sus casas es muy sólida, ¿no? En esa sociedad, pensar en el otro debe ser lo normal. Mina siempre había creído que los tailandeses tenían un carácter apacible y cortés, pero en el comportamiento de los argentinos descubrió una capa de consideración aún más profunda. Recordó una vez que, mientras un huésped del otro grupo le gritaba a un mozo, una pareja argentina se le acercó discretamente y le preguntó, ¿estás bien? No te exijas demasiado, por favor. Eso no estaba en ningún manual de protocolo. Era empatía pura. ¿Realmente entendía yo a esta gente?, reflexionó Mina. Tenía tantos prejuicios, pero fueron ellos, con su calma y su gentileza, quienes me los corrigieron sin decir una palabra. Para Mina, fue un milagro presenciado en primera persona, como la simple actitud de ser uno mismo, sin gritos ni exigencias, puede cambiar la percepción de otra persona. Si mis hijos quisieran estudiar en el extranjero, asegura ahora con convicción, les recomendaría Argentina sin dudarlo. Estoy segura de que allí, rodeados de gente amable, aprenderían a tener consideración por los demás, que es más importante que cualquier otra cosa. Ahora respeto a los argentinos desde el fondo de mi corazón, dice Mina, y sus ojos brillan con un orgullo sincero. ¿Qué te parece? Quizás es en un buffet, un entorno donde todo está permitido, donde más se revela la esencia de una persona. Mina se sintió conmovida por los gestos de los argentinos, pero en realidad, también los tailandeses poseen el valioso principio de no desperdiciar la comida. La cultura tailandesa valora los alimentos y agradece a quien los cocina, incluso existe el dicho de que en cada grano de arroz habita un dios. Por eso, al ver a los argentinos compartir, no acaparar y dejar sus platos limpios, Mina sintió una conexión, una belleza que resonaba con su propia cultura. Y pensó que, aunque los países y las religiones sean diferentes, ese corazón que respeta la comida por consideración a los demás es, sin duda, el puente hacia un mundo más amable y puro.